Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Llegamos al capítulo 11, a la introducción de la Cena del Señor. Me es necesario reconocer mi posición antes de entrar a este estudio. Sé que debo de tener mucho cuidado de lo que comparta. Es una cosa muy santa, muy seria, es un misterio que no lo comprendemos en una totalidad y bueno, al menos yo reconozco eso en mi propia vida. Hemos caído muchas veces en el error y de mirar esto como un rito religioso, pero nos es necesario irnos muy despacio a través de este pasaje y mirar los detalles de las palabras, de qué es lo que se está diciendo. No podemos decir algo que el pasaje no dice, mucho menos decir algo que yo creo que dice el pasaje, y mucho menos inventar algo que no está ahí en las escrituras. Removí el background que he estado poniendo, el fondo, porque una de las cosas es específico en este pasaje es de que no haya levadura en nuestras casas. Y en realidad, como es un pasaje tan serio, tan digno de ser observado en la importancia y en la santidad que esto implica, por eso quité el fondo que tenía ayer, porque no quiero que haya levadura en todo sentido. Porque en realidad eso es como la levadura, es algo que está ahí, pero a la vez no es verdad, no es cierto. Lo he puesto porque en realidad quiero cambiar un poquito el estudio, las cortinas. No soy una persona en realidad de dinero. Voy, no al día, ¿verdad? Pero mis finanzas son limitadas, no tengo en exceso, pero tampoco tengo en carencia. Y en realidad necesitaría estar cambiando las cortinas cada 3, 4 días para cambiar y hacer algo diferente. Este no es un lugar para impresionar a la gente, no quiero que la gente vea estos videos porque está muy bonito el fondo, porque el predicador es una eminencia tremenda, religioso o un erudito en las escrituras tampoco. Este ministerio es con el único fin de edificar nuestras vidas en la palabra de Dios e irla estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro, para crecer en la verdad de lo que la palabra de Dios dice a la luz de las doctrinas, de lo que la religión dice. Son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a orar diciendo eso para la introducción. Voy a orar, a ponernos en las manos del Señor, porque cuánto necesito en realidad
que el favor de Dios vaya por delante de nosotros, que su Espíritu Santo vaya delante de nosotros. Y debemos de considerar, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que la palabra de Dios es la autoridad de nuestra fe y de nuestra creencia. Lo que la palabra de Dios dice, aunque no nos guste, debemos de aceptarla. No podemos aceptar Estoy mirando que algo algo no está bien acá, lo voy a quitar esto. Estaba mirando el florero que no agarra un color allá. Tenía el filtro del croma aquí, ya se lo quité. No me gustaba cómo se miraba el fondo porque remueve lo verde. Pero bueno, volviendo a lo dicho, debemos de tener cuidado, mi hermano, mi hermana, de que la palabra no la hagamos decir lo que yo quiero decir. La palabra no debe de hablar lo que no está hablando. Para eso es necesario observarla dentro de su contexto y mirar y en realidad aceptar lo que la palabra de Dios está diciendo y no lo que yo quiero que diga y no lo que no dice ahí, o darle otra interpretación diferente. Oremos. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Vengo delante de ti, Señor, y reconozco, Señor, que soy un hombre, soy polvo, soy un ser humano, Señor, cargado de debilidades, Señor, y muchas veces aún conociendo y entendiendo tu palabra, y en parte conociendo el Evangelio y el misterio, Señor, de la esperanza de lo que tenemos en Cristo, aún conociendo esa realidad, Señor, me he encontrado, Señor, que te fallo. Me he airado con personas, señores, que me topo durante mi peregrinar en esta vida, Señor. Hay personas tan difíciles, Señor, hay personas malas, Señor. Y yo soy una de ellas también, Señor. Hay personas, Señor, que actúan y sus acciones me incomodan y me hacen enojar y me doy cuenta, Señor, que aún estoy en este cuerpo de pecado y de muerte y debo de sujetarlo en obediencia, crucificarlo en la cruz de Cristo, Señor, porque este viejo hombre, ese inocencio empedernido, el cual fue alcanzado por la verdad del Evangelio, ahí está todavía, Señor. No ha sido transformado. Y sería hipócrita de mi parte decir que yo ya vivo una vida perfecta, que yo ya entiendo todos los misterios de la vida eterna, de la salvación y que comprendo tu palabra al 100%. Sería una mentira, sería levadura en mi vida, Señor. Hoy he quitado el fondo, Señor, aquí porque no quiero que haya nada falso, nada que no es. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe a través de tu palabra y nos hables, Señor. Que nos permitas ver lo que el pasaje y lo que la Escritura declara y no lo que yo quiero decir, lo que yo pienso que es, lo que yo me imagino, lo que yo quiero que la palabra diga, fuera de lo que la palabra dice en su contenido, Padre. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo. Y sí, me es necesario orar y ponernos en la posición correcta, Señor, porque este pasaje no lo podemos tomar a la ligera. No me puedo sentir yo, Señor, como
un erudito, un fariseo de fariseos, un experto en las escrituras, porque no lo soy. He ahí quito la levadura, Señor, de mi vida. Yo no entiendo todas las cosas de tu palabra. Si entendiera todo el misterio tuyo, Señor, todo lo que tu palabra declara, yo tuviera la certeza y la seguridad y supiera de qué manera tú detuviste, Señor, el mundo cuando tu siervo Josué, Señor, te clamó a ti, Señor, para que el sol se detuviera, Padre. Y que yo tuviera la respuesta de cómo lo detuviste. ¿Fue con tus dedos? ¿Fue con el poder de tu palabra? ¿Cómo detuviste la tierra en un instante, al clamor, a la orden de este hombre, tu siervo Josué? Él solamente declaró la palabra y la tierra se detuvo. Con esa convicción, con esa seguridad de que tú eras poderoso para llevarlo a cabo. ¿Quién paró el mundo? ¿Quién detuvo el sol? ¿Josué o fuiste tú? ¿Cómo lo hiciste, Señor? ¿En realidad entiendo eso? ¿Sé en realidad cómo es que funcionó ese instante? La verdad no, Padre. Y cuando nos sentimos eruditos de la palabra, cuando nos sentimos conocedores de todos los misterios de tu palabra y que la comprendemos, creo que somos engañados por Satanás, somos convencidos y seducidos aún a sentirnos superiores, más superiores que otros, Padre. He aquí este humilde siervo tuyo, Señor, reconociendo mis debilidades, pidiéndote que por favor nos guíes a través de tu Espíritu Santo, Señor. Porque a veces hay personas que malinterpretan lo que tu palabra dice y ponen sus puntos de vista de lo que ellos quieren que tu palabra diga, Señor. Cosas que ni aún están ahí, Padre. Guíanos con tu Espíritu Santo, mi Dios, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me era necesario en realidad orar de esa manera. Miren, vámonos a la escritura. Hay varios pasajes en las Biblias que vamos a ir de vuelta a Éxodo, vamos a ir a Lucas y vamos a ir a nuestro estudio en la carta a los Corintios. Cuando el Señor les da la introducción de la Pascua, dice que será un macho cabrío, ¿verdad? El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. Ayer les recomiendo a los que no han mirado el estudio de ayer que lo miren. Macho de 1 año. Aquí habla del cumplimiento de un ciclo de tiempo, habla de un cumplimiento de tiempo, mi hermano, mi hermana. Si no crees eso, pues lo siento, pero también cuando le dice, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Aquí habla del inicio de un tiempo, mi hermano, mi hermana también. Del inicio de un tiempo. El sacrificio habla del cumplimiento de un tiempo también. Si no lo queremos mirar de esa manera, pues que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice que ninguna cosa dejaréis del sacrificio, ¿verdad? Hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así. Aquí es lo que queremos que observemos. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies,
y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La palabra Pascua en realidad en inglés es Passover, y en realidad es lo que acontece con la ofrenda de... Buenos días, Manuel Díaz. Marilena Pérez, buenos días, Dios le bendiga. La palabra Pascua en inglés es Passover, que pasa sobre. Y es lo que pasó cuando pasó el ángel de la muerte, cuando pasó sobre Egipto. Todas las casas de los judíos que tenían la sangre en la puerta donde fue sacrificado el cordero, donde fue sacrificada la Pascua por primera vez, el ángel de la muerte no pasó sobre esa casa, o sea, no pasó y entró a esa casa para que hubiera muerto, no llevó la muerte del juicio de Dios. Sí, porque fue el juicio del Señor. Dicen, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios. Fue juicio, mi hermano, mi hermana, en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Aquí está, pasaré. Esa es la palabra Pascua, Passover. En inglés es pasar sobre, sí, y no juzgará esas casas donde estaba la sangre de la Pascua que Dios les ordenó. Y pasaré sobre de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y esa fiesta y este día os será en memoria, y este día será para memoria, para que recuerden y lo celebren como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Mucho que decir, vamos, deja y me quito de aquí. Mucho que decir en ese pasaje. En realidad quiero irme despacio, no quiero decir cosas que no está diciendo la palabra del Señor. Jesucristo, dice la Escritura, que Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación en realidad? La propiciación en su sentido y en su aplicación, tanto en esa declaración que se declara en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, la propiciación o el sacrificio sobre la ofrenda de la propiciación no es otra cosa, mi hermano, mi hermana, que una ofrenda presentada delante de Dios para apaciguar su ira, en este caso contra el que ofendió o contra el que hizo airar a Dios por sus hechos. Esa es la propiciación, y Jesucristo es nuestra propiciación, porque en realidad el sacrificio que Él hizo fue para apaciguar la ira de Dios contra nosotros por nuestro pecado, por nuestra maldad. Debemos de ver esa realidad y aceptarla. Jesucristo es y fue el sacrificio perfecto para apaciguar la ira de Dios contra nosotros. Eso no quiere decir que Dios no traerá juicio sobre la tierra.
Eso no quiere decir que Dios no juzgará o traerá su juicio, así como lo miramos aquí en nuestro pasaje. ¿Sí? Voy a subrayar este pasajito. Voy a quitar este de acá. Voy a poner un verdecito. Ay, Padre. Bueno, no lo agarra. Dice el Señor aquí, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ahí habla de juicio, mi hermano, mi hermana, ahí habla de que Dios ejecutará su juicio. Nos es necesario recordar lo que arriba el texto nos ha dicho. Habla que ese tiempo será de principio de un año, se habla del principio de un tiempo, pero también el sacrificio habla del cumplimiento de un tiempo. ¿Sí? Macho de un año, tiene un año el macho cabrío, o el sacrificio tiene un cumplimiento de tiempo, mi hermano. Cuando iniciamos otro año, ya se cumplió un año más y empezamos otro tiempo. Eso tiene un cumplimiento de tiempo la vida del animal. De la misma manera, la venida de Jesucristo, su manifestación en este mundo, tuvo el cumplimiento de un tiempo, mi hermano, mi hermana. Su ministerio tuvo un periodo de 3 años. Se inició en el cumplimiento de su tiempo cuando Dios lo estableció y terminó cuando Dios lo determinó de acuerdo al cumplimiento del tiempo que Dios tenía predestinado para que eso fuera. Con eso en mente, mi hermano, mi hermana, hay un cumplimiento de juicio que Dios juzgará a este mundo. Lo queramos creer o aceptar o lo ignoremos, Dios va a juzgar las obras de los hombres. Si nos fuéramos al Apocalipsis, no voy a ir allá, pero en el día del gran trono blanco dice la Escritura que el mar entregó sus muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos. Y dice Juan que vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Y dice la Escritura, y fueron ¿qué? Juzgados según sus obras. Y los libros fueron abiertos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y esos libros, mi hermano, mi hermana, todos nuestros hechos están escritos en esos libros. Y seremos juzgados de acuerdo a nuestros hechos, nuestras obras. El cristiano, aquel que se ha arrepentido y ha reconocido que tiene un libro bastante grueso de hechos y obras que no han dado la gloria y la honra a Dios, que son pecados y transgresiones e iniquidades que llegamos a hacer en nuestra vida, esclavos al pecado. Ese libro puede ser borrado el día que tú te arrepientes, que reconoces que tienes ese récord, ese archivo delante de la presencia de Dios de todas nuestras transgresiones. Y al reconocer y al darte por culpable y al aceptar que yo tengo un libro escrito con todas mis iniquidades, mi pecado, mi maldad, y le pido perdón a Dios, la sangre de Cristo lo cubre. La sangre de Cristo lo cubre y todas mis iniquidades, todo lo que está escrito ahí en ese libro no se ve más porque la sangre de Cristo las cubre y las oculta
que ahí están, hermano, pero las oculta de los ojos de Dios y viene a Cristo a hacer la propiciación por mis pecados. El sacrificio que agradó a Dios para no darme mi merecido, porque reconocí mi libro y lo puse a los pies de la cruz de Cristo y ese libro fue bañado, por así decirlo, de la sangre de Cristo. Dios ejecutará su juicio. Hay un día que Dios estableció donde Dios juzgará este mundo y Dios juzgará todo pecado de los hombres, mi hermano, mi hermano. La salvación, en realidad, lo que Cristo nos dio, la salvación que Dios nos ha dado, es la salvación del día del juicio y de la condenación eterna. Ninguna persona va a juicio, ninguna persona va delante de un juez, ninguna persona va delante de un tribunal si no hay nada en su contra. ¿Sí? Yo no tengo una cita en la corte delante de un juez porque tenga alguna infracción que cometí contra la ley. No la tengo. De la misma manera, toda persona o le va a dar cuentas a Dios por sus pecados, o se declara culpable, se arrepiente y recibe el perdón de pecados que Dios ya nos ha dado en la cruz del Calvario. Y sus pecados son lavados, son cubiertos por la sangre de Cristo y no va a juicio porque hizo de Jesucristo la propiciación, el sacrificio agradable ante los ojos de Dios para apaciguar la ira de Dios contra nuestra vida por nuestro pecado. Sí. Hay un día de juicio que no lo quieramos aceptar, es un asunto personal, pero de que va a haber un juicio, va a haber un juicio. Tú eres salvo el día de hoy de ese juicio. Ninguna condenación hay para tu vida porque estás en Cristo. Porque la Escritura declara eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás plenamente convencido que tienes el perdón de tus pecados? ¿Le has pedido perdón a Dios? ¿Te has arrepentido? ¿Has hecho de Jesucristo, del sacrificio que Cristo hizo, tu Pascua? Para que cuando el juicio de Dios pasará sobre ti y no llegará a ti, porque mirará la sangre del Cordero en tu vida. Sí. Buenos días, Sofía, Jorge, bendiciones. Sí, aquí vemos el cumplimiento, pero miren cómo se debe de tomar la Pascua o cómo se debe de recordar la cena del Señor. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Dice la Escritura, Primera de Corintios, ¿sí? De manera que cualquiera que comiere este pan, Corintios 11:27, de manera que el que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso es que me estoy tomando tiempo en el estudio, porque no puedo decir algo que no está escrito ahí, mi hermano. No puedo tomar a la ligera
y decir algo que el pasaje no está diciendo. Debemos de ponerlo dentro del contexto, no solamente de ese capítulo ahí en el capítulo 11, pero dentro del contexto de toda la escritura. Por eso debemos de ir al Antiguo Testamento, mirar lo que el Antiguo Testamento nos declara, pero mi énfasis, antes de que me desvíe, es de cómo la debían de tomar la Pascua. Y la comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Mi hermano, mi hermana, ahí habla de que debían de estar listos para salir. Como iglesia de Jesucristo creemos que Jesucristo viene nuevamente por su iglesia. ¿Estamos listos? ¿Estamos calzados? ¿Estamos en la expectativa de que podemos salir hoy mismo de este mundo? ¿Que podemos ser arrebatados? ¿Que el Señor puede venir inmediatamente por nosotros? ¿O estamos descuidados? ¿Estamos listos, mi hermano? Sí. Porque no es un rito el tomar, el compartir el pan del Señor, el pan y el comer el pan y el beber la copa del Señor. No es un rito que se debe de hacer cada mes, cada 8 días. Dice Jesucristo bien específico, hacer esto en memoria de mí. Acá también en el libro de los Éxodos, versículo 14 dice, y este día os será en memoria. ¿En memoria de qué? De lo que Dios hizo. Dios les, por así decirlo, Dios les perdonó su vida, no porque lo merecían, no por buenos, sino por la sangre del sacrificio que se ofreció. Y porque esa sangre estaba marcada en las puertas de sus casas. Espérenme tantito, voy a ir a apagar esa alarma porque el niño dejó el teléfono acá. Vengo enseguida, ¿ok? Espérenme, no me tardo. Bueno, ya vine. Disculpen la molestia ahí. Mi hermano, mi hermana, la salvación que Dios nos ha dado no es una religión, no es una tradición religiosa, una costumbre religiosa. Debemos de estar listos. El pueblo de Israel debía de estar listos para partir, listos ya, esperando que en cuanto amaneciera ellos tenían ya y que salir de Egipto. Y iban a salir. Y una cosa así, mi hermano, espérenme, vengo en breve. ¿Dónde está? Acá. Denme un minutito. Ya estamos. Se despertó el gallinero, pero bueno, buenos días. Me amaneció un poquito dolorido de mi garganta. Pero deja y seguimos. El pueblo de Israel debía de estar listo. Debían de creer que iban a salir en ese día.
Porque nadie que tiene duda de que quizás va a pasar lo mismo, quizás Faraón no nos va a dejar ir de vuelta, quizás no nos va a dejar salir. Pues yo no me voy a poner mis zapatos por si Faraón no nos deja salir de vuelta otra vez, no nos permite irnos, pues no vamos a salirnos de aquí. Se ponen a pensar que ellos debían de estar convencidos de que en ese mismo instante, en cualquier momento, enseguida de la Pascua, ellos iban a emprender su camino a la tierra prometida. De la misma manera, mi hermano, mi hermana, como iglesia de Cristo, ¿estamos listos? ¿Tenemos nuestros calzados listos para cuando el Señor nos hable agarrar camino? ¿Estamos vestidos, ceñidos con nuestras ropas de santidad? ¿O nos estamos entreteniendo en los deseos y en los placeres de este mundo, mi hermano, mi hermana? Sí. Miren, dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Panes sin levadura. Que no debía de haber levadura en ninguna de las habitaciones de sus casas, mi hermano, mi hermana. Y eso habla de pecado en nuestras vidas, de mentira, de falsedad. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Yo los puedo en realidad engañar y aparentar aquí que soy un cristiano, que soy un creyente y puedo andar viviendo mi vida en adulterio, en fornicación, en las cantinas. Ustedes no me miran, ustedes no saben nada de mí, pero hay un Dios que no me le escapo. Ante los ojos de Dios, Dios sabe cómo está mi vida. Y así muchos de ustedes podrán apantallar delante de todo el mundo y mostrar que son buenas personas, que son cristianos, que creen en Dios, que oran, que cantan, aleluya, gloria a Dios. Pero hay levadura en tu vida. ¿Verdaderamente estás sin levadura en tu casa, en tu diario vivir, en tu posición? ¿Vives la vida perfecta que Cristo quiere que vivas? No para ser salvo, sino porque crees que Dios te dio una salvación por medio de la sangre de Cristo. Porque valoras en realidad la santidad que Dios nos ha dado por la sangre de Cristo, por su muerte. Vives la vida perfecta, no pecas, no hay envidias en tu vida, no hay celos, no hay contiendas. Amas a tu prójimo como a ti mismo, oras por tus enemigos, amas a tu enemigo. En realidad vives la vida perfecta, agradas a Dios con tu vida. ¿Estás listo para que cuando el Señor toque a la puerta y nos llame y nos diga, vámonos? ¿Están calzados vuestros pies? ¿Estás vestido con esas ropas de justicia que Cristo nos dio en la cruz del Calvario? ¿O aún estamos en nuestros trapos de inmundicias, cubiertos de nuestras transgresiones, de nuestras envidias, de nuestros odios, de nuestra falta de amor al prójimo, de nuestro orgullo espiritual, porque podemos caer en orgullo espiritual, mi hermano, mi hermana? Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Miren, vámonos aquí, el que dice acá, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también
os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomar y comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es bien interesante, mi hermano, que no dice que tomó un pedazo del cordero, tomó pan. Y acuérdense que el estatuto, la ordenanza en la introducción de la Pascua es pan sin levadura. Y dice Jesucristo que esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahí habla de su santidad, mi hermano, del pan sin levadura habla de su santidad, de esa vida perfecta que él pudo vivir para hacer el sacrificio perfecto, lo agradable ante los ojos de Dios. Es obvio que si el Señor les está diciendo que no debía de haber levadura en sus habitaciones y no tenían que comer pan leudado, es obvio que si comían pan leudado es transgresión, es pecado, es desobediencia. Y fíjense que Jesucristo no está tomando un pedazo del cordero, mi hermano. Dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y eso habla de la santidad de su vida, mi hermano. Eso, si no habla de eso, mi hermano, mi hermana, dime qué es. ¿Sí? Miren, vamos a Lucas. Y aquí vamos a detenernos. No voy a acabar, mi hermano, mi hermana. Hay mucho que reflexionar. No quiero irme a la ligereza y decir lo que yo creo que dice el pasaje. No quiero decir lo que la iglesia a lo que voy dice que significa la cena del Señor. Quiero que la miremos con detalle, mi hermano, mi hermana, y dejemos que la palabra nos diga lo que la palabra está diciendo y no lo que yo quiero que diga y no lo que yo pienso que diga y no lo que mi denominación o mi religión me dice que dice ahí, sino lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice Jesucristo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Y qué dijo? Que tomó el pan sin levadura y lo partió y su cuerpo fue partido, lo cual nos apunta que su cuerpo no tenía levadura, no tenía pecado, su vida, que él fue el sacrificio perfecto, agradable, la propiciación por nuestros pecados, ese sacrificio, ese regalo, ese presente delante de Dios para apaciguar su ira contra ti, contra mí, mi hermano, mi hermana. Porque yo a la verdad he pecado contra Dios. Y muchas veces, y para vergüenza mía lo digo, no para gloriarme. Y el verdadero arrepentimiento, la verdadera prueba que una persona tiene el Espíritu Santo, que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, es el convencimiento de la maldad de su vida. El Espíritu Santo nos convictará de pecado, mi hermano, mi hermana. Y si quiere uno apantallar o decir otra cosa y no reconoce su pecado, no reconoce su maldad, no reconoce en realidad la situación y la posición de su vida delante de un Dios santo sin la sangre de Cristo, ahí hay un problema serio, mi hermano, mi hermana. El arrepentimiento es eso. Yo reconozco mi posición sin la sangre de Cristo, soy reo de muerte. Ni siquiera necesitaría ir al juicio. Yo necesitaría ser lanzado al lago de fuego directamente sin ningún juicio para ver si alcanzo misericordia por lo bueno que fui. Porque soy un pecador, un transgresor. He hecho lo malo delante de los ojos de Dios no solamente una vez, muchas veces, miles de veces, mi hermano, mi hermana. Y aún en Cristo le fallo. Aún en Cristo hay personas que me sacan de quicio y me enojo, mi hermano, mi hermana. Yo no tengo el amor que Cristo tuvo
el pecador. Yo no soy capaz de amar a un homicida si me matara a mi madre, a mi padre o a mis hermanos. No tengo la capacidad para amar a una persona que hiciera eso. Y Cristo dice, amar a vuestros enemigos. ¿No será que Cristo quiere ilustrar en realidad la verdad de nuestras vidas en la comparación de su santidad, su vida, la verdad de su vida de Él? Para que reconozcamos que no calificamos y nos es necesario quitar toda levadura de nuestras vidas. Y yo la mera verdad, para vergüenza mía, lo digo, aún en Cristo no vivo la vida perfecta, una vida que agrade al Señor al 100%, en una totalidad. Y mientras esté en este cuerpo de pecado y de muerte, no la voy a alcanzar, mi hermano, mi hermana. ¿Cuánto necesito diario del Señor, diario recordar que Él fue molido por mis transgresiones? Y debo de estar en esa posición, reconocer esa verdad, no una vez al mes, no una vez a la semana o cada vez que tomamos la cena en la iglesia. Es un diario vivir, hacer esto en memoria de mí. Dice aquí, me voy a ir a Jesús manda a sus discípulos a que fueran a la aldea de enfrente y fueran a preparar ahí para que comieran la Pascua. Y entonces les dice Jesús lo que iba a pasar. Van a encontrar un señor así, así, dice, y él les mostrará un lugar, un aposento alto ya dispuesto a preparar ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho. Estoy leyendo en Lucas 22, del 12 en adelante. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Sí, aquí habla también de un cumplimiento, mi hermano, de tiempo. Cuando era la hora, el cumplimiento de tiempo. Se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Sí? Habla de otro periodo de tiempo aquí también, mi hermano. Habla de tiempo aquí. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habla de otro tiempo. Eso debemos de tener en mente. Hay un tiempo que se va a cumplir, mi hermano, mi hermana, donde iremos a las cenas del Cordero, mi hermano, mi hermana, en la presencia de Dios, en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomar esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Sí, habla de otro tiempo, que el reino de Dios va a venir, mi hermano, mi hermana. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo. Acuérdense que el pan es un pan sin levadura, mi hermano, sin engaño, sin falsedad, sin mentira, una vida perfecta, el cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Sí. Nos vamos a Corintios. ¿Qué horas son? Vamos a concluir aquí, mi hermano. No puedo seguir por cuestiones de tiempo y creo que
vamos a mirar lo que hemos observado en la Escritura. Amén. Yo no pretendo, mi hermano, mi hermana, entender todos los misterios de Dios. Yo no pretendo entender en su totalidad el plan que Dios tiene, el misterio de la vida misma. Hay personas que son eruditos en las Escrituras y se aferran a hacer que las Escrituras digan lo que no está diciendo el pasaje. Hay personas que quieren que las Escrituras soporten lo que ellos piensan que el pasaje significa. Y es peligroso, mi hermano, mi hermana. Un ejemplo es la Iglesia Católica, que dice que Jesucristo dijo que en Pedro iba a edificar su iglesia, cuando el pasaje ahí no está hablando de Pedro. Todo el contexto, el contenido de lo que se está hablando es de la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. De la verdad de quién es Cristo, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el pan sin levadura, el hombre perfecto que jamás pecó, mi hermano, mi hermana, que fue sacrificado para apaciguar la ira de Dios contra la humanidad. Ese pasaje dice, Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y de qué hablaba Cristo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Se trata de quién es Cristo. Y ahí ponen y dice Jesucristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre la verdad absoluta de quién es Cristo, el Cordero de Dios, el pan sin levadura, el hombre perfecto, sin pecado, sin tacha, sin mancha alguna, mi hermano, mi hermana, ante los ojos de Dios, la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir. Y sobre esa verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él, de quién es Él y de lo que Dios nos ha dado por medio de Él, es que la iglesia es edificada, no en Pedro. Pero la gente acomoda a la Biblia que diga lo que yo quiero que diga ese pasaje para establecer mi doctrina de que el Papa es bíblico, de que hay una cabeza en la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo, mi hermano, mi hermana. Ni el teólogo, ni el erudito en las Escrituras, ni el fariseo de fariseos es más que el que no sabe nada. Debemos de tener cuidado. A mí se me ha ido la paz por unos comentarios del estudio anterior aquí en este pasaje. Y habla de la oración. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. En ningún momento dice toda mujer que entra a la iglesia. No podemos hacer que la Escritura diga otra cosa, mi hermano, mi hermana, de lo que está diciendo. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Voy de acuerdo, ahí no dice velo,
pero ¿con qué se cubre la cabeza? Al menos yo el velo que conozco fue desde mi niñez, el velo que usaba mi madre cuando iba a la iglesia católica. Ella aún en la iglesia católica llevaba su velo y no era un velo de novia. Pero la escritura aquí no dice que la mujer debe de estar con la cabeza cubierta en la iglesia. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Es lo que el pasaje dice. Y en realidad me ha robado la paz unos comentarios que hicieron ahí, que a fuerzas quieren que ese pasaje diga su posición de ellos teológica, su posición de ellos doctrinal, y es peligroso decir lo que la escritura no dice en realidad. Tengamos cuidado. Me ha robado la paz, ya se lo entregué al Señor. No quiero discutir, no quiero andar rascando y diciendo y discutiendo, porque ¿quién soy yo? La palabra se defiende por sí misma. ¿Acaso ahí el pasaje dice que la mujer se debe de cubrir la cabeza en la iglesia? No. Dice toda mujer cuando ora. El asunto está en que cuando ora, cuando se mete en comunión, a buscar comunión, a orar por cualquier asunto, tampoco lo podemos hacer una doctrina, mi hermano, mi hermana, que las mujeres no deben de orar si no se cubre la cabeza, porque ¿qué si una madre anda con su hijo en el parque y de repente su niño se cae y se lastima bien feo su bracito, se quiebra su brazo, hasta el hueso le sale así por el brazo, y la mujer ahí, la madre del niño, necesita orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame, pero va a decir la mujer, se pone en una posición porque la religión o lo que la gente piensa que debe de hacer así, la condena si no tiene un velo, y que no puede orar si no tiene velo o no tiene cubierta la cabeza. No puede orar si no tiene cubierta la cabeza. Y si no lleva con qué cubrirse la cabeza, la mujer ahí, ay, no puedo orar porque no tengo cubierta mi cabeza, no tengo con qué cubrirme mi cabeza, no puedo orar, no puedo pedirle al Señor. En realidad, eso es lo que hace la religión, y cuando la gente dice cosas que la palabra no declara. ¿Será acaso que si una mujer en una situación así no puede orar a Dios porque no se puede cubrir la cabeza en una emergencia, en una situación? Y si ora, en realidad, ¿será que Dios no la va a escuchar porque no se cubrió la cabeza? Es abominación ante los ojos de Dios. Son cosas absurdas, mi hermano, son cosas tontas caer en esos extremos. Perdónenme, pero tenía que sacármelo de mi corazón. He estado con eso ya por varios días. Por varios días. Una cosa es lo que la palabra de Dios dice y otra cosa es lo que yo quiero que diga, y otra cosa es lo que mi religión o mi denominación o tal persona dice. La palabra no necesita que la defienda. Ahí es bien específica. Yo jamás dije que la mujer debe de cubrirse la cabeza. En la iglesia, en el templo, en donde quiera que esté, debe de tener la cabeza cubierta. El pasaje dice cuando ora. Bueno, tenía que sacármelo eso porque la verdad me estaba matando. Me llegué a cuestionar mi fe, mi hermano, mi hermana. Que si en realidad estoy diciendo cosas equivocadas, que mi doctrina está equivocada, que quizás ni siquiera tengo el llamado yo a predicar o a compartir o a dar estudios bíblicos, porque hay contradicción en lo que yo declaré, y yo declaré lo que la palabra dice. En ningún momento ahí dice que la mujer se cubra la cabeza. En ningún momento la Biblia dice que en Pedro iba a edificar la iglesia.
Y somos arrastrados por todas esas tonterías, mi hermano, mi hermana, de lo que yo pienso que el pasaje dice o de lo que yo quiero que el pasaje diga para acomodar mi punto teológico y mi posición religiosa de acuerdo a lo que yo creo. ¿Cuánto necesitamos en realidad aceptar lo que la palabra dice y reconocer lo que la palabra no dice? Amén. Aquí Jesús tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Y el pan habla de un pan sin levadura y dice que ese es su cuerpo, su vida fue sin pecado, sin mancha, una vida perfecta, mi hermano. Habla de su santidad, habla de que Él fue y es la propiciación, el sacrificio perfecto para apaciguar la ira de Dios, para que no nos dé Dios en realidad lo que merecemos. Si es que nos arrepentimos y aceptamos que Cristo es nuestros panes de la proposición. Amén. Padre bendito, gracias Señor, te damos. Yo te pido, bendito Dios, que me perdones por haber sacado este asunto. Pero llegué a cuestionar, bendito Dios, que si en realidad estoy haciendo aquí tu voluntad, que si en verdad estoy compartiendo tu palabra lo mejor que puedo, Señor. O quizás estoy predicando, compartiendo herejías que tu palabra, que tu palabra declara, pero que no las miro porque no están ahí. Porque no están ahí. Yo le pido a mis hermanos que si encuentran un pasaje donde dice que la mujer debe de cubrirse en la iglesia cuando se congrega, me lo manden porque yo no lo he encontrado. Ahí ese pasaje dice que la mujer cuando ore debe de cubrirse la cabeza. Pero en ningún momento dice que en la iglesia, que en su diario vivir, que cuando alaba a Dios, que cuando se acerca a leer la Biblia. Quisiera ver esos pasajes donde dice que en la iglesia se tiene que cubrir. Ahí es bien específico el pasaje, no dice otra cosa más que cuando ora. El hombre no debe de orar con la cabeza cubierta. Y la mujer debe de orar cuando ora a Dios, debe de cubrirse la cabeza, pero en una emergencia, en una situación, la oración de la mujer no será escuchada si es una emergencia. Si su madre o su hijo se lastimare y ella necesita clamar a Dios en oración por su favor, no será escuchada su oración porque no se cubrió la cabeza. Y si no tiene con qué cubrirse la cabeza porque está, no sé, en un parque, en la escuela, en la autopista, no tiene derecho a orar a Dios porque no tiene cubierta la cabeza. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Tengamos cuidado. Señor, ayúdanos, Padre. Perdóname, Señor, pero tenía que sacar esto de mí, Señor. Me estaba poniendo en duda, me estaba queriendo poner desánimo Satanás de que ya no compartiera, de que no sirvo para compartir la palabra de Dios porque no me encuentro en la posición que otras personas creen o lo que otras personas quieren que la palabra diga, lo que la palabra tuya no dice, Padre. Perdóname, Señor, pero yo aquí seguiré, ayúdame, guárdame. Tiene que haber desacuerdos,
Pero un desacuerdo doctrinal no tiene nada que ver con lo que la palabra tuya dice en realidad. En ningún momento la palabra dice que en Pedro ibas a edificar tu iglesia, Padre. En ningún momento dice, Señor, que la mujer en la iglesia debe de tener cubierta la cabeza. Que cuando lea su Biblia, cuando lea la palabra, cuando la escudriñe, debe de tener cubierta la cabeza, Padre. Ahí es específico que cuando ora, Padre. Cuando ora. He quitado, Señor, el fondo esta mañana porque no quiero que haya levadura. No quiero aparentar cosas que no son. Ese cuarto se mira, me encanta, se mira una casa lujosa. Guárdame de los secuestradores, de que un día piensen que vivo en ese lugar cuando es solamente una foto, un fondo. Vivo en una humilde casa, Señor, este es quien soy. Tengo unas cortinas, quizás no son tan hermosas, tan codiciables. Son unas cortinas baratitas que compré, Señor, nada más. Me acuerdo cuando fui con mi esposa, cuando recién casados, cuando comencé a compartir y las cambié. Y después las cambié, Señor, la de la otra ventana es diferente color y las cambié una vez y no las he vuelto a cambiar. Ya se están deshilachando, Padre. Pero este es quien soy, Señor. Soy una persona humilde. No soy un erudito de las Escrituras, mucho menos un fariseo de fariseos, mucho menos un teólogo, mucho menos me siento capaz de entender todos los misterios de tu palabra. Si hay alguien que sabe todas las Escrituras al derecho y al revés, y entiende y comprende todos los misterios de Dios, pudieran decir con exactitud cuántos miles o millones de personas murieron en el diluvio. ¿Hasta qué grado llegó la maldad en la humanidad? Hasta tal grado que Dios tuvo que deshacerse de toda esa generación, tanto animales como de hombres y de bestias en el diluvio. ¿Hubieras sobrevivido tú o yo en los tiempos de Noé si hubiéramos vivido? Yo la mera verdad, no, yo hubiera perecido en el diluvio y lo reconozco porque reconozco mi maldad y no quiero tener levadura en mí. Gracias, Señor, bendito. Si hay algún teólogo, alguien que conoce las Escrituras y tiene toda la revelación de Dios y comprende todos los misterios de Dios, me pudieras decir en tu comentario cómo es que Dios o cómo es que el sol se detuvo cuando Josué clamó al sol y le dijo: sol, detente. Ni siquiera le dijo: Dios, detén el día. Dios, que no se haga tarde pronto, detén el tiempo. Josué clamó y le dijo al sol que se detuviera con autoridad y el sol se detuvo. ¿Cómo se detuvo el sol? ¿Cómo es que se detuvo de girar la tierra? ¿Acaso los dedos de Dios lo agarraron como detener un limón para que no girara? ¿Cómo fue que se detuvo el sol? ¿Comprendes todos los misterios que tenemos en la palabra de Dios? Explícamelo.
A mí me gustaría saber cómo sucedió eso. ¿Cómo fue posible? Y luego si se paró de sopetón así, pum, de a una. ¿Por qué no salimos disparados? Ya que el giro en realidad es como cuando un carro enfrena, el cuerpo de las personas adentro se va hacia enfrente. ¿Cómo es que se detuvo el sol? A la orden de un hombre, un ser humano como tú y como yo. No le dijo Dios, detén el tiempo. Lo dijo con autoridad, sol, detente. Y se detuvo. ¿Cómo fue eso posible? ¿Por qué Dios permitió lo que le permitió en la vida de Job? ¿Por qué Dios le permitió eso a Satanás? De hacerlo sufrir, Dios se complace del sufrimiento que pasó Job. ¿Entiendes? En realidad el corazón de Dios, como para declarar que sabemos todos los misterios de Dios, tenemos toda la revelación de Dios. Tengamos cuidado porque aún no sabemos las cosas como las debemos de saber. Aún no entendemos todo. Y lo poco que sabemos es lo único que nos permite Dios comprender y entender. Ayúdanos, bendito Dios, guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, y perdóname. Perdóname, Señor, porque me sentí decepcionado, Señor. Te pido, bendito Dios, que obres en nuestros corazones, en mis hermanos que hicieron ese comentario sobre que la mujer debe de cubrirse la cabeza. Y que nos ayude, Señor, perdónanos. No comprendemos las cosas como debemos de comprenderlas, Padre. Quiero que me des paz. El desánimo que Satanás estaba sembrando en mi corazón, Padre, era fuerte. Llegué a cuestionar si seguía compartiendo, Padre, y hoy quiero entregártelo a ti, Padre. Dice tu palabra que tú pones tanto como el querer como el hacer en nosotros. Y creo que el deseo de compartir tu palabra cada mañana, Señor, viene de ti, no es mío. Porque si fuera mío, ya desde cuando me hubiera desanimado, ya no lo hiciera. Terminar mi día a las 11 de la noche y luego levantarme a las 5:30 de la mañana para venir a prepararme y seguir compartiendo aquí a través de tu palabra, Señor. Tienes que ser tú, Señor, y no yo. Si soy un tonto, Señor, que no sé exponer tu palabra, que no la entiendo, dame con denuedo, Padre, el poder hablar tu palabra, pero mantenerme firme en lo que tu palabra dice y no lo que yo quiero que diga, Padre. Guárdame. El día que yo comience a predicar algo que tu palabra no dice, Padre, yo te pido, bendito Dios, estorba el internet, que se queme la computadora, quítame de tu presencia, Padre, y no permitas que yo comparta algo que tu palabra no dice. Y que yo quiera hacer mi punto de vista, mi doctrina, y yo quiera hacer que la palabra diga lo que yo creo que diga. Padre, líbrame y perdóname. Te pido, Señor, que no permitas que Satanás me vuelva a poner desánimo por comentarios
que me des la confianza y que me ayudes a confiar plenamente en lo que tu palabra declara y no lo que yo quiero que declare, no lo que otras personas dicen que ahí dice ese pasaje, sino qué es lo que tu palabra en realidad declara, Padre. Quédate con nosotros, bendito Dios, y ayúdanos. Estamos en un pasaje de plano totalmente delicado. No lo puedo tomar a la ligera, no quiero decir lo que tu palabra no dice. No quiero declarar lo que yo creo que dice. Y mucho menos, Señor, en algo tan santo. El éxtasis de nuestra salvación, la culminación de la vida eterna y de nuestra esperanza. En la cena del Señor, lo que en realidad tenemos, Padre. Ayúdanos, guárdanos y guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Y si yo voy a decir alguna sandeza, una hipocresía, una doctrina falsa, Padre, estórbame y quítame de tu presencia, Padre. No permitas que yo comparta algo que tu palabra no declara. Te lo digo con la convicción, Padre, con la seguridad de que lo hagas. Que lo hagas, bendito Dios. Y si voy a terminar siendo de tropiezo para muchas personas porque predique o comparta o mis estudios no son bíblicos, no es lo que tu palabra dice y estoy haciendo aquí doctrinas de lo que yo quiero que diga, quítame la vida, Señor. Y no permitas que yo sea de tropiezo y engañe a tu pueblo con cosas que tu palabra no declara. Te lo digo, Padre, en tus manos me deposito y haz con tu siervo lo que bien te parezca. Amén. Nos vemos, que Dios les bendiga ricamente. Lo siento, pero fue algo bien. Me estaba afectando unos comentarios que me hicieron. Me sentí atacado, me sentí cuestionando, sentí el desánimo. Sentía el desánimo. Y Satanás estaba agarrando mucho terreno en mi vida. Pero busqué el favor de Dios, busqué su dirección y sé que mientras diga lo que la palabra de Dios dice, no, la palabra de Dios no necesita que yo la defienda. Y la palabra de Dios va a decir lo que dice y no lo que yo quiero que diga. Que Dios me guarde de decir algo para dar mi punto de vista o mi doctrina o hacer una doctrina ahí. Amén. Les amo en el amor de Cristo. Nos vemos. Seguiré compartiendo. Oren por mí porque en realidad Satanás estaba poniendo desánimo en mi vida. Que si en realidad estoy equivocado. Que si en verdad estoy interpretando la palabra fuera de su contexto. Y el enemigo me estaba poniendo desánimo. Amén. Oren por mí, se los pido. Y nos vemos. Les amo en el amor de Cristo. Se despide de ustedes el hermano Inós del ministerio.
Sendero de Luz Esperanza. Perdonen el tiempo, se me fue. No quiero hacerlos tan largos ya los estudios. Pero tenía que desahogarme. Dejo eso en las manos del Señor, mis hermanos. Amémonos los unos a los otros, edifiquémonos los unos a los otros. Sí. Reconozcamos nuestras debilidades. Yo reconozco las mías. Y aquí mi vida delante del Señor. Si en algún momento yo comparto, predico algo que la palabra del Señor no declara, que sea Él quitándome de su presencia. Y que Dios me guarde en realidad de enseñar o instruir algo que la palabra de Dios no dice. Amén. Nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga ricamente. Amén. Bendiciones. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén.